El objetivo, lo vamos a escuchar ahora del Papa, es un retorno a Dios. No es un acumulado, una multiplicación solo de actos de devoción. Cuando los actos de devoción son muchos, como que llenan el tiempo y la vida se vuelve un devocionismo. Se trata más que todo de transformar el corazón, de volver a los caminos de Dios, a la ley de Dios, a los sacramentos, a la vida en la gracia de Dios, al amor a Dios y al prójimo, a vivir en fe, esperanza y amor, y a volver a ser coherentes con nuestros deberes de Estado. ¿Qué es en sí el Año Santo? Yo lo entiendo de la siguiente manera. Es un grito desde la tierra al cielo. Es el Papa tomando un amplificador hacia el cielo y diciendo: San José, ¿dónde estás? Ven, que aquí en la tierra te estamos necesitando. Ven, que aquí contamos el tiempo por los relojes y por los días. Ven de manera extraordinaria en este año comenzado el 8 de diciembre del 2020 y que terminaremos el 8 de diciembre. Y saben, San José, que tiene un oído agudísimo, de inmediato escucha y se viene. Se parece a Samuel, cuando dormido escuchaba la voz del Señor que lo llamaba y él creía que lo llamaba Elí. Finalmente tuvo que responder como lo instruyó Elí: habla, Señor, que tu siervo escucha. José viene a escucharnos para que le hablemos y le contemos todas nuestras necesidades. San José vive cerca, no se mantiene lejos, tampoco tiene horario, está siempre las 24 horas cerca junto a cada uno de nosotros. Sin duda, los resultados de este año santo josefino serán inmensos. Año de gracias para las personas, para la Iglesia y para la entera sociedad humana. Será pues un año de gran promoción de la misericordia de Dios para todos los hombres. Ahora bien, el año santo no debe ser solo, ya lo mencioné, ya lo dije, un acumulado de hechos, de eventos que se registran históricamente y que incluso quedan en los libros y en las actas. Debe ser un encuentro con Dios, con la Virgen María y con San José, continuo, de todo día, de toda hora. El año josefino debe ser como el aire que respiramos, como si al respirar una bocanada dijéramos: aquí está el nombre y el amor y la vida y el ejemplo y la invitación de San José. Por eso vamos a resaltar con el espíritu josefino todo este tiempo y vamos a sentir el gozo y la alegría de este amigo celestial que marcha y camina a nuestro lado, algo así como caminó Jesús al lado de aquellos dos caminantes en la tarde de la resurrección de Jerusalén hacia Emaús. Vamos a sentir durante el año lo que sentían aquellos. Y al llegar a casa decíamos: ¿no sentíamos durante el camino un gozo que nos embargaba? Así que todos los josefinos sintamos la cercanía, la compañía, la inmediatez de San José en nuestro caminar cotidiano, en la vida colombiana o de cada uno en los diversos países donde se encuentra.
Bueno, mi tema, esto era una introducción, mi tema es una mirada, tiene que ser muy veloz, al documento. El documento del Papa tiene una estructura muy sencilla, una introducción, yo numeré 7 parrafitos con 2 grupos, los grupos bíblicos, y otro como el amor que se ha tenido a la iglesia en una especie de dedicación que hace el Papa. Introducción. Luego, el cuerpo mismo de la carta, que tiene 12 paginitas, siempre parece larga para ser carta, pero pequeña para ser un documento oficial en donde el Papa se propuso no solamente hacer una declaración de Año Santo, sino dejar que su corazón se explayara un poco hablando de San José, como lo veremos. Los 7 subtemas que el Papa trata se titulan así, es desarrollando el término Patris Corde, con corazón de padre. El primero tema es San José, Padre amado. El segundo, Padre en la ternura. El tercero, Padre en la obediencia. El cuarto, Padre en la acogida. El quinto, Padre de la valentía creativa. Y el sexto, Padre trabajador. Y el último, Padre en la sombra. ¿Ven? Es como bastante novedoso el Papa. Esta manera de titular es muy ágil. Es simplemente buscando él la manera de acomodarse, cómo llegar a la psicología profunda de San José y cómo sacar de allí una lección y una invitación a la humanidad. Esos temas yo pensaba que podrían en los grupos tratarse como a 2 columnas. La primera columna, la mirada a San José bajo cada uno de sus aspectos, y la columna del frente para nosotros, cómo imitar a San José en nuestra vida aplicando esa virtud o ejemplo de la forma de amar. Finalmente, el Papa trae una conclusión y una especie de objetivo general. Es curioso, es un documento diferente a los tradicionales. En los documentos normales, nosotros casi al comienzo ponemos objetivo y decimos objetivo general y objetivos específicos. El Papa desarrolla su tema y al final dice, ¿para qué este documento y este año santo josefino? Entremos un poco a la introducción. La introducción tiene, les decía, como a la vez 2 partecitas. 2 partecitas. La primera es la parte bíblica. Es para mí la parte fundamental del documento. Un documento que no tenga fundamentación bíblica es como si fuera sacado de nuestro corazón, no tiene la solidez y la autoridad, no nace en la raíz del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Por eso el Papa, en su sabiduría y también en su deber de ponerle en raíces bíblicas a todos los documentos, el Papa inicia haciendo como un barrido, como una recolección de las citas bíblicas fundamentales, y él las encuentra y están prácticamente en 2 evangelistas, San Lucas y en San Mateo. Hay algunos chispazos en los otros evangelios, pero las fuentes que hablan de San José están en estos 2 evangelios. Y bien, están en los 5 primeros
párrafos. Para no ser pesado y hablar de citas bíblicas en este momento, yo hago el recuento en mi lenguaje del tiempo, cómo encuentra el Papa a San José en la Biblia. Inicia del desposorio, cuando se habla de José desposado con María. Luego ya mencionó el matrimonio. El matrimonio de la Virgen y San José tuvo necesariamente que ser en el templo de Jerusalén. Allí vivía la niña María desde los 3 años. Allí estaba ella en esa escuela anexa, en esas, colegios que estaban adheridos al templo de Jerusalén, porque a los 3 años sus padres Joaquín y Ana la llevaron y quedó en manos de las santas maestras del templo. A la Virgen le asignaron nada menos que Ana, que la vamos a encontrar en la presentación del niño Dios al templo. Y allí pasó la vida hasta los entre 14 y 15 años. José también había ido a Jerusalén una vez que murieron sus padres. Entonces, el Papa habla de un hombre desposado con María, matrimonio. Se radican en Nazaret, en donde estaba la casa de María, la que le heredaron sus padres Joaquín y Ana. A su vez, ellos lo habían heredado de sus antepasados. Y estando allí, viene la narración de la anunciación y la encarnación del Verbo, cuando todavía no vivían juntos, pero estaban desposados, estaban casados. Estaban ritos complementarios que en la cultura judía se hacían tiempo después del matrimonio formal inicial. Y entran el peregrinar de San José, la compañía de José a la Virgen María desde Nazaret hasta Ain Karim para visitar a la prima Santa Isabel. Poquísimos días después de la encarnación del Verbo, sin saber José que su esposa llevaba un hijo en su vientre y mucho menos que era hijo de Dios. Pero él lleva a su joven esposa en un viaje de 4 días de camino y regresa después, en los 3 meses, vuelve a recibirla, retornan a Nazaret y allí viene una gran intervención de José, cuando decide renunciar a la compañía de María, dejarla, para que a ella no le suceda nada malo ni a su hijo. El que sufre es él y opta por partir. Pero antes de partir, la víspera, el ángel le dice: José, no temas tomar a María como esposa. El niño que espera es obra del Espíritu Santo. Este momento es un momento inmenso para San José, porque la voz del ángel, es decir, la voz de Dios, le iluminó totalmente su existencia. El Papa, por supuesto, hace mención de todos estos momentos. Luego vendrá el difícil viaje, también así lo llama el Papa, de Nazaret a Belén para censarse. Y durante el periodo de ese viaje, al término de ese viaje, viene el nacimiento del niño Dios en la gruta de Belén, donde José juega un papel fundamental. Será el cuidador, el defensor, será el que alistará todo, será la autoridad que dará siempre el nombre y la cara por María y por Jesús. Vendrá la recepción de José a los pastores,
vendrá la acogida del ministro de la circuncisión, vendrá José acogiendo, proclamando con su paternidad el nombre del niño, Jesús, Yeshua, el que salva, el Salvador. Acogerá a los reyes que vienen de Oriente. Hará el viaje para presentar el niño Dios en el templo y después del retorno a Nazaret defenderá al niño huyendo a Egipto y pasando allí una temporada de la cual la Biblia no hace recuento, solo el momento del retorno. José toma a María y al niño, regresa a tu patria porque han muerto allá aquellos que intentaban dar muerte al niño. El Papa solo trae las citas bíblicas hasta donde los textos lo traen, la pérdida y hallazgo del niño Dios en el templo. Luego vendrá el momento, después de la parte bíblica, todavía incluso dentro de la introducción, el Papa cuenta cómo después de María, Madre de Dios, ningún santo ocupa tanto espacio en el magisterio pontificio como José, su esposo. Y habla de algunos de los papas, entre los cuales se destaca el beato Pío IX, quien hace 150 años fue José, patrono de la Iglesia Católica. Menciona luego al Papa Pío XII, quien lo presentó al mundo como patrono de los obreros, instituyó la fiesta del 1 de mayo, San José, patrono de los obreros. Luego menciona a San Juan Pablo II en su exhortación apostólica, custodio del Redentor. Redemptoris custos, en latín suena muy bonito esa palabra. El pueblo, además, trae el Papa, pone como gran protagonista de la devoción a San José al pueblo, especialísimamente bajo la figura de patrono de la buena muerte. Y luego, este numeral tiene que ser completado por muchísimos documentos. Hay muchísimos documentos en el Magisterio Pontificio. Ustedes podrán, porque yo sé que durante este año van a estudiar mucho y a leer mucho la vida de San José y todo lo relativo a él. Podrán ir a algunas fuentes que traen acumulados del Magisterio Pontificio sobre San José hasta nuestro Papa Francisco. Para terminar la introducción, el Papa hace un reconocimiento de los silenciosos a la manera de San José. Dice que a todos ellos va dirigida una palabra de reconocimiento y de gratitud, en cierta manera como que el Papa dedica este documento, esta carta, a todos aquellos que sufren, especialmente ahora en la pandemia. Y es aquí donde el Papa une la carta con la pandemia, el año de San José con la pandemia, el trabajo con la pérdida del trabajo con San José Obrero. Es aquí donde el Papa muestra a San José como modelo del hombre escondido, silencioso, de presencia eficaz, pero que no brilla públicamente. Y por eso el Papa canta el protagonismo silencioso de los escondidos. Y allí menciona tantos como los médicos, enfermeros, enfermeras, encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadores, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos que trabajan desde la sombra,
no brillan, pero sostienen la sociedad con su trabajo silencioso. El Papa tiene un cariño especial, él ha sido muy especial precisamente con este tipo de personas, y aquí las menciona y en cierta manera les dedica este documento. Ahora vienen los puntos, los 7 puntos. Son preciosos. Yo les encomiendo a todos conseguir la carta, bien sea porque la impriman como yo, que no tengo sino estas, pero seguramente las ediciones Paulinas y otras editoriales la tienen ya publicada o la van a publicar, y tengan número para que en los grupos de trabajo cada persona tenga su cartica y la pueda rayar y estudiar. El primer punto se titula Padre amado. Yo encontré que en el desarrollo podría ameritar también Padre amado y Padre amante. Él da su amor y recibe amor, porque amor saca amor, o bien amor con amor se paga. Y las relaciones con San José deben basarse en el amor. Cronológicamente, primero es esposo de María y después padre de Jesús, pero en magnitud, en la grandeza máxima de San José es porque llegó a ser el padre en la tierra del Hijo de Dios hecho hombre. Esa misión no la encomienda Dios a cualquiera. Escogió, preparó a José en la historia para encomendarle a María su tesoro, para encomendarle a su Hijo hecho hombre su máximo tesoro. Los tesoros no se ponen en manos de irresponsables, se los roban. José defendió sus tesoros, los tesoros del Padre, con todo su ser. Y aquí está pues la grandeza de José, porque entró a ser corresponsable en la gran empresa de la salvación de la humanidad. San Pablo VI también fue un gran amante de San José. Hay que ver aquella hermosísima homilía que él pronunció en Nazaret, que recién elegido papa hizo un viaje expreso, rápido a Nazaret para poner sus plantas en las huellas de Jesús en la Tierra Santa. Padre siempre amado, San José, amado por muchos. El cariño hacia San José es un cariño ciego. Nadie le pone peros a este amor. San José es un padre que siempre ha sido amado por el pueblo cristiano, como lo demuestra el hecho de que se le han dedicado numerosas iglesias en todo el mundo, que muchos institutos religiosos, hermandades y grupos eclesiales se inspiran en su espiritualidad y llevan su nombre, y que desde hace siglos se celebran en su honor diversas representaciones sagradas. Muchos santos y santas le tuvieron una gran devoción, y siempre se menciona, saben muy bien ustedes, a Santa Teresa de Jesús. Esta santa, que no era una mujer, digamos, de emotividad solamente, era apasionada, sí, pero una teóloga, doctora de la Iglesia. Ella sabía por qué amaba, tenía que tener el piso teológico. Y San José se robó de su corazón. Santa Teresa, una de las grandes amantes, confidentes, cercanas, amigas y totalmente abandonadas en el poder intercesor de San José. Hasta afirmar que no recordaba haberle pedido algo a San José que no lo hubiera obtenido. Otra devota, por mencionarla en este momento, de San José, y la otra Teresa, Teresita de Lisieux. Ella quería tanto a San José
Quería tanto a la Virgen María que decía, pues yo igualmente me dirijo a la Virgen que me dirijo a San José. Como que no me pongo a contemplar, me dirijo fácilmente al uno y a la otra. Y aquí no mencionan un hombre que yo quisiera mencionar esta noche, que fue, a mi manera de ver, el gran primer teólogo de San José, y alcanzó a ser contemporáneo unos añitos, 7 años, de Santa Teresa de Jesús. Es un sacerdote dominico italiano de Milán llamado Teodoro de Isolano. Teodoro de Isolano, sacerdote dominico. Por lo tanto, él nació un poco antes del descubrimiento de América, que fue en 1492, que hizo el primer tratado. Yo aquí tengo el libro de él, se llama Teología de San José, y lo tengo. Teología de San José es de Lavac, es el número 108 de la colección de Lavac. Para mí, el tratado más bien sistemáticamente llevado de la vida y de la presencia de Dios en la vida de San José. Naturalmente que hay muchos otros estudios de muchos, pero este es muy, muy bien logrado y es contemporáneo de Santa Teresa de Jesús. No contemporáneo, como les dije. Teresa nació en 1515 y este murió 7 años después. Bien, el Papa termina este primer punto, lo termina citando aquel momento del Génesis 41-55, en que ocurrió ese fenómeno de la escasez de alimento en Egipto. Allí estaba ya habiendo escalado altos cargos en el gobierno José, el vendido por sus hermanos, el hijo de Jacob. Al emperador, al faraón, le llegaban las gentes a pedirles grano, comida, alimentos. ¿Y qué respondía el pobre faraón, que no sabía manejar las cosas? Respondía: vayan donde José y hagan lo que él les diga. Miren, el faraón, apoyado totalmente en José, el hijo de Jacob, vendido por sus hermanos, que por su virtud, su sabiduría, incluso por la calidad de su pureza de hombre limpio, alcanzó a ser virrey de Egipto. Ese nombre cae siglos después sobre José de Nazaret, el esposo de María. La iglesia entonces tendrá que decir: vayan donde José. Pero eso sucedió hace 2000 años. Ahora ha pasado el tiempo y estamos en pandemia, como aquellos de Egipto. Ahora peor, porque no solamente estamos en la pérdida del trabajo, sino en la peste, en la hambruna. Entonces, ahora la iglesia está diciendo con esta carta del Papa: vayan donde José. Y es verdad, les dije al comienzo que la carta era un grito al cielo llamando a San José que venga en ayuda de la iglesia y de la humanidad. Y José tiene un oído finísimo, él escucha. Cuando alguien lo llama, le pide, incluso no le interesa mucho si es un justo o un pecador, un católico o no, él escucha las voces de todos y por favor, háblenle, llamémoslo, gritémosle, porque la iglesia nos dice ahora: vayan donde José, que está siempre atento para ayudar, como aquel José, el hijo de Jacob, cuando escaló el puesto de virrey en Egipto. Ahora, nuestro José de Nazaret
también es virrey en el cielo. Entró a ser de la familia real, ciñe una corona, es el segundo al mando. Después de la Santísima Trinidad están María y después de María, José. Vayan a José, que tiene el cetro por sus manos. Segundo tema, Padre en la ternura. Porque veo correr el tiempo, que voy a tener también que correr yo, porque me entretengo mucho con las cosas cuando sigo los caminos y los hilos de San José. Me va a tocar volver a los títulos del Papa. Padre en la ternura. Este tema es un tema preferido del Papa. Todas las catequesis, un barrido de este tema en el Papa. Es un hombre que habla mucho de esto. Al Papa le choca mucho la dureza. Al Papa le choca mucho la dureza. La dureza, la rigidez, se parece al trato del demonio. El demonio acusa. El demonio no perdona. El demonio no es tierno. En Apocalipsis 12 aparece Luzbel acusando a los hombres, acusando a sus hermanos. Siempre es un señalador, un acusador, sacando a luz el mal, el pecado y burlándose de todos. Frente a esta actitud, el Papa habla de la ternura, que se traduce en un trato amable, paciente y misericordioso. Es el trato de Dios para todos sus hijos. Dios se compadece de nuestras debilidades. Y San José era el hombre tierno. Nunca podemos imaginar a San José como un blandengue, nunca. Un carácter enérgico, fuerte, pero tierno, tan tierno que Dios le encomendó la ternura misma que es la Virgen María y al niño Jesús, a Jesús. Incluso se habla de San José como de quien en los designios de Dios no llegó a acompañar a Jesús en la pasión precisamente porque su sensibilidad era tal que era imposible para él resistir vivo la agonía de Jesús, la pasión y la muerte en cruz. Por eso a esa etapa de Jesús llegó solo la Virgen María, que siendo mujer tenía el carácter fuerte para estar incluso al pie de la cruz hasta ver expirar a su hijo. Ella sí, una mujer, por eso es la mujer fuerte. San José es el hombre de la ternura y nos invita a nosotros a ser tiernos, que ternura no es debilidad, no es espíritu femenino, ternura es la calidad misma de la virtud en su punto máximo, que se vuelve amor y misericordia. Luego viene un punto muy conocido, muy clave en la vida de San José y es la obediencia. El Papa se ubica muy bien y habla de la obediencia de José, que era informado a través de mensajes del ángel durante el sueño. El Papa cita 4 advertencias a José durante el sueño. Así, claramente aparece que una vez que despertaba, tenía nítido el sueño y ponía en ejecución lo que Dios por el ángel le había indicado. Por eso se dice, José se despertó, tomó a María, viajó, hizo como el ángel le dijo. 4 momentos, están los 4 grandes párrafos que trae el Papa. Así como José era obediente, fue maestro de obediencia para Jesús y lo logró. Jesús en todo momento era sumiso y obediente a María y a él.
Luego, no solo obedecía a él, sino que con el ejemplo le enseñaba a Jesús a ser obediente. Y es hermoso cómo la vida casi de Jesús se resume en Nazaret. Y se instalaron en Nazaret y allí Jesús les estaba sujeto. La obediencia. Por la desobediencia estamos mal. Los hogares están desunidos y ahora entró la rebeldía, la independencia y la palabra sumisión se ha perdido. Por mencionar aquí algo, la sumisión de Santa Mónica a un esposo duro, rebelde, borracho, soberbio. Las amigas de Santa Mónica, todas perdieron sus hogares. Mónica, por sumisa, obediente, conquistó el corazón de su esposo, que finalmente se hizo cristiano, y sobre todo conquistó el corazón de su hijo, muy inteligente y también soberbio, y lo volvió dócil y humilde, el gran San Agustín de Hipona. La sumisión, la obediencia de José, la obediencia de Jesús, la obediencia de nosotros, conquista grandes logros para las personas, para las familias y para la sociedad. El quinto tema es Padre de la valentía creativa. Este lo voy a resumir, es muy bello. El Papa lo trabaja muy bien. Es decir, dice que no podemos ser unos sumisos pasivos, que tenemos que ser creativos como fue José. José era creativo. Donde llegaba, armaba su carpintería, como en Heliópolis, en Egipto, que en llegando alquiló una casita y montó su carpintería de inmediato para responder por su hogar también allí, probablemente durante unos 7 años. José era creativo y el Papa nos invita a los hombres de este tiempo, de los hijos de la Iglesia, a ser creativos, activos, dinámicos, a trabajar con todos los recursos. Es hermoso esta insinuación del Papa, como les decía, pone a San José como creativo y deja la columna en cierta manera para que cada uno responda al llamado, a la audacia, a la persistencia, a la fe creativa y combinada con la oración que da luces para ser creativo. Oración y acción. Viene el sexto tema, muy bonito, el que más conocemos de José, el tema Padre Trabajador. De José, mucha gente no sabe sino de Samuel, que es el carpintero de Nazaret. No, él sí respondió con su trabajo y se preparó en la carpintería. Y en Jerusalén, una vez muertos sus padres, entró a una escuela de artes en donde aprendió el arte técnicamente de la carpintería. Y la ejerció con calidad, donde tocó el leño, hizo siempre una obra maestra. San José trabajador. Y el Papa Francisco trae un poco de doctrina sobre el trabajo, cómo asegura el sustento de la familia, cómo canta el valor y la dignidad y la alegría de trabajar, cómo cuando se come el pan con el fruto del trabajo hay un gozo especial, cómo el que trabaja participa en la obra de la creación, cómo desarrolla el trabajo las habilidades y parece que la vida es entretenida cuando alguien se dedica al trabajo, cómo la familia se realiza cuando hay un ingreso por razón del trabajo y también habla de la parte negativa, la tristeza en el desempleo y la necesidad de crear nuevos trabajos y cita de nuevo la pandemia que ha golpeado a la humanidad y la seguirá golpeando hasta dejarnos en una especie de hambruna colectiva.
Todo esto lo menciona el Papa. Por ejemplo, la pérdida de trabajo que afecta a tantos hermanos y hermanas y que ha aumentado en los últimos tiempos debido a la pandemia del COVID-19, debe ser un llamado a revisar nuestras prioridades. Imploremos a San José Obrero para que encontremos caminos que nos lleven a decir: ningún joven, ninguna persona, ninguna familia sin trabajo. El séptimo y último punto lo titula el Papa Padre en la sombra. Yo creo que aquí el Papa, pienso yo, se dejó impresionar de una hermosa novela sobre San José llamada La sombra del Padre. El autor es Jan Dobraczynski. Hacia mitad del siglo pasado, este autor polaco escribió noveló la vida de San José. Y tuvo un éxito grande. Su libro fue en su momento bestseller. Es hermosísimo. Ojalá cuando tengan la oportunidad lo quieran y lo lean. La sombra de San José. ¿Cuál es el tema? El argumento es este. Así como una persona se para recibiendo el rayo del sol o la luz, proyecta la sombra, así José era como la sombra de Dios Padre. Esa sombra cubrió a Jesús y a María, los abrigó. El que abrigaba era Dios a través de San José. Nos pide a nosotros que cada uno de nosotros sea la sombra de San José para el tiempo de hoy. Que cada uno parece que trasluzca a San José, de tal manera lo imite, se compenetre con su persona y sus virtudes, que pueda decirse que es la sombra de San José. Dar vida en la fe hasta formar a Cristo en los demás. Eso es ser sombra de Dios, porque la vida de Dios en una persona es la proyección de Dios, la forma de presencia de Dios, si nosotros seamos sombra de San José y, en cierta manera, sombra de Dios para nuestros hermanos. Al término de este numeral, el Papa canta la castidad de San José. En general, nuestro comportamiento con los demás se puede definir con dos palabras. Es un trato a los demás posesivo, cuando queremos poseerlos, ganarlos, utilizarlos, servirnos de los demás. O bien un trato oblativo. Oblativo quiere decir que se ofrece, que se da, que ayuda, que edifica, para que el otro sea y sea libre, como un padre cuando educa al hijo, no para acapararlo y tenerlo allí, sino para educarlo, para lanzarlo a la vida, para que cumpla una misión y una vocación. Entonces, el amor verdadero nace en un corazón casto, limpio, no dominante, no posesivo, no captativo. Y estas dos palabras sirven en la vida. Todo trato con los demás debe ser cómo llego yo al otro para servirlo, no para servirme de él. José fue aquel amante de María y Jesús que no se sirvió de ellos, sino que los sirvió, hasta el punto de cuando optó por irse de casa y dejar a María sola, no fue por cobardía, sino para que ella viviera y no fuera atropellada por las duras normas legales, pensando que la podrían tomar como infiel, golpearla y apedrearla. La salvó, la amaba tanto que renunció a ella. Así pues, como José, pidamos a Dios nosotros tener un amor oblativo, y yo lo digo, el trato con todo el mundo. Nunca miremos una persona para ganárnosla, para aprovecharnos de ella, para servirnos de ella, sino para ver
cómo la ayudamos y cómo le servimos. Hermoso es este pasaje en el lenguaje del Papa que dice como José sirvió a María y a Jesús, así nosotros sirvamos a los pobres, a los pecadores, a las prostitutas, a los necesitados, para edificarlos, levantarlos, para servirlos y ayudarlos, y no para treparnos y aprovecharlos a ellos. Viene la parte final. Allí les decía, era el objetivo de la carta. El objetivo de esta carta es, dice el Papa, aquí este motu propio, lo sacó para un logro, para que crezca en el mundo el amor a San José. Segundo, para que seamos impulsados a implorar su intercesión. Que aprovechar el año de gracia para este José ante el faraón, nuestro gran faraón que es Dios, la Santísima Trinidad. Y tercero, para imitar sus virtudes. No podemos ser meramente utilitaristas, sino que a José nadie puede acercarse a él sin sentir un atractivo para imitarlo a él, para imitar sus virtudes. Luego, 3 grandes objetivos. Crezca en el mundo el amor a San José. Segundo, aprovechemos y pidamos su intercesión poderosa delante del Altísimo. Es con María el más inmediato al Dios eterno y misericordioso. Y tercero, al ver el brillo de esas virtudes, ahora cuando escuchábamos el Rosario de San José cantando las virtudes, y eso que enumerar las virtudes sería hermoso, porque él tiene todas las virtudes humanas en la máxima perfección, las virtudes teologales en el máximo grado y supo corresponder, los dones del Espíritu Santo, mejor dicho, hablemos de cualquier matiz de perfección en una persona y en José está en grado superlativo, más santo y perfecto que todos los grandes patriarcas, que los mismos apóstoles. No hay nadie como él después de la Santísima Virgen María. Él fue un imitador de María, como María fue imitadora de Jesús, y por eso José es el imitador de María y de Jesús, la imagen más fiel y perfecta que pueda darse en el cielo y en la tierra. Finalmente, San José, el Papa, canta el poder intercesor, desarrolla un poco esto. La misión específica de los santos no es solo la de conceder milagros, sino de interceder delante de Dios. Nosotros lo que necesitamos es puentes, mediadores, comunicadores entre nosotros y Dios para que le presenten al Altísimo las necesidades que nosotros vamos diciendo. Están los ángeles y los santos y no hay nadie más grande después de María que San José con el poder ante el trono de Dios. Pareciera como que nada es imposible para San José, desde que lo pedido sea acorde con la divina voluntad y con el bien mismo de quien lo pide. Por eso el Papa canta, como Santa Teresa de Jesús, el poder intercesor de San José. Y esto basado en el misterio del cuerpo místico de Cristo y la comunión de los santos, donde los santos alcanzan a derramar sobre la humanidad las gracias alcanzadas de Dios, los méritos de Cristo y de todos los santos. La palabra comunión es una palabra muy linda aquí. Comunión, comunicación, compartir, derrame de todas las gracias divinas sobre los diversos estamentos de la Iglesia,
especialmente del purgatorio y de la iglesia militante, nosotros acá en la tierra. Luego termina el Papa diciendo que imitemos a San José, que parece que San José nos está diciendo, sed imitadores míos. La cadena es muy sencilla. El primero que lo dijo fue Jesús. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí. San Pablo después lo dijo, sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Muy hermosa la matización, como yo, en cuanto yo, y en la medida en que yo soy imitador de Cristo. Luego, San Agustín, aquí menciona a San Agustín, que finalmente cuando conoció a Cristo, dijo, tarde te encontré, tarde te amé. Como quien dice, tarde logré imitarte y seguirte, y fue un gran santo digno de imitar por toda la iglesia. Y esto por la conversión. Y la carta termina justo con una invitación a la conversión. No queda más que implorar a San José la gracia de las gracias, que es nuestra conversión. Termina el Papa con una hermosa oración a San José. Él citó durante la carta la homilía que pronunció en Villavicencio cuando beatificó a Monseñor Jesús Emilio Jaramillo y al padre Pedro María Ramírez, el llamado mártir de Armero. Yo me emocioné cuando vi esa citación. Estuvimos allá en esa Santa Misa del Papa y me alegró de que en un documento para el mundo estuviera citando una homilía suya pronunciada en Villavicencio. Bueno, qué alegría haber estado con ustedes. Me excusan, me alargué un poquito, de pronto algunos alcanzaron a pestañear un poco.